La UNESCO declaró el 17 de mayo como el Día Mundial del Reciclaje, por lo que hoy es una jornada para que los habitantes de la Tierra tomemos conciencia de la importancia que tiene tratar adecuadamente los desechos para no contribuir al cambio climático y así proteger el ambiente. En nuestro país, esta fecha está marcada por el debate sobre la prohibición de las bolsas plásticas en el comercio nacional. Para analizar este tema, estamos con César Sáez, experto en biocombustibles y energía de la Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad Católica, más conocido como DICTUC. Profesor Sáez, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Quisiera partir por el tema más global. ¿Qué importancia, qué relevancia, qué efecto ha tenido la determinación de un Día Mundial del Reciclaje? Bueno, la verdad es que es extremadamente relevante. Ahí el tema de fondo que durante mucho tiempo hemos creído en la capacidad infinita del planeta de dar de alguna manera gestión de los residuos que producimos, ¿no? Parece que el océano tiene una capacidad infinita de dilución de los contaminantes. Y eso no es cierto, nos hemos dado cuenta, hemos llegado a un punto en que el planeta es limitado, la capacidad de dilución o de absorción de estos materiales también es limitada. Entonces se crea la necesidad de decir, ok, ¿hasta dónde llega la capacidad de autodepuración del planeta? Entonces, una de las herramientas que tenemos justamente para abordar esto es reciclar. Reciclar es transformar física, química, biológicamente un material para darle otro uso y no incurrir de nuevo en todos los gastos de energía, de agua y producción de gases de efecto invernadero que se producen desde que extraigo las materias primas para, por supuesto, producirlo y finalmente disponerlo. Así que es un día tremendamente importante, ¿no? ¿De qué manera las personas comunes y corrientes podemos colaborar y ser parte de este proceso? Bueno, yo estoy muy convencido de que las principales contribuciones son las individuales. Somos tantos en el planeta que un poquito cada uno finalmente hace la diferencia. En el caso nuestro, vivimos en una sociedad marcadamente consumista. Entonces, el sobreconsumo naturalmente tiene que ver con un desarrollo económico y con otros elementos que están relacionados, pero tiene su impacto en el planeta también. Entonces, tenemos que cuidar sobre todo el tema del sobreconsumo y la forma en que elegimos lo que vamos a consumir. En general, ¿los chilenos tenemos conciencia de la importancia que posee el reciclaje en el cuidado del ambiente? Yo soy bien optimista en ese sentido, ¿eh? Yo veo que en el tiempo que llevo en la universidad como académico, ya van a ser 18 años, ¿no? He notado un cambio en las generaciones. Y he notado también un cambio en el colegio. Ya uno, papá, con hijos, te das cuenta que los niños en realidad están adquiriendo ciertos elementos que ya son naturales para ellos. Para ellos ya no es tan normal llegar y tirar un papel al piso, digamos. Eso es como mal visto, ¿te fijas? Inclusive te retan, digamos, te dicen, oye, papá, ¿pero qué estás haciendo? Digamos. Entonces, por ahí hay un elemento bastante esperanzador, ¿no? Que las generaciones que están ya desarrollándose, que van a ser, por supuesto, las que van a manejar los países, nuestro país en particular, tienen ese elemento incorporado en el chip. ¿Existen datos respecto al impacto social que tiene el reciclaje en Chile? Sí, hay elementos asociados al reciclaje en Chile, si bien el reciclaje en general está un poquito dormido hace mucho tiempo, y eso uno lo puede constatar en, por ejemplo, los precios de distintos materiales. Los precios de los papeles, por ejemplo, son en general muy bajitos, papeles y cartones. Del plástico se recicla muy poquito y solamente, o mayoritariamente, parte del polietileno tereftalato, que es el que conforma las botellas de agua, ¿no? Las típicas botellas plásticas a las que se hace mención. Aluminio, por supuesto, hay algo de acero, hay algo de vidrio se recicla bastante, pero en términos de lo que nos convoca, que es el plástico, se fija, hay todavía muchísimo por hacer, y eso tiene sus razones técnicas y sus razones sociales de igual manera. En emol.com hay una nota en estos momentos en la que se recuerda los resultados de la encuesta nacional del medio ambiente 2018. Dice, el 50% de las personas en nuestro país recicla, aun cuando somos la nación que más basura per cápita produce. ¿Qué reflexión le genera a usted este resultado? Sí, yo creo que hay un problema en la integridad con la que vemos el tema del reciclaje, ¿sí? Si bien el reciclaje es bueno y te da a ti como una etiqueta verde, estoy hablando como persona, como industria, como gobierno, en cualquier ámbito. Sin embargo, cuando nos damos cuenta qué es lo que se está haciendo realmente, nos damos cuenta que hay incentivos en la casa, que en los colegios ya hay desarrollada una cultura, que hay puntos limpios, ¿te fijas? Pero lamentablemente de ahí en adelante fallan algunos elementos que nos permiten valorizar esos materiales que han sido separados y reciclados con tanto esfuerzo por mucha gente, ¿no? ¿A dónde van todas esas botellas en general que están sucias? ¿Te fijas? No hay mercado para ellas. Los otros tipos de plástico que son mezclados, las tapas, el polietileno o materiales de gran volumen. No existe todavía la forma de poder reciclarlos efectivamente en un volumen muy significativo.
Según esta misma encuesta, es la región de Los Ríos la que más hace reciclaje, un 58%, mientras que la de Arica y Parinacota, las que menos, con un 27%. ¿Tiene que ver con algo de algún factor de carácter geográfico? Bueno, hay varios elementos, ¿no? Primero uno puede pensar en el nivel socioeconómico. Ahí está la frase, dime qué votas y te diré quién eres, ¿no? En sectores altos o de un poder socioeconómico mayor, generalmente la basura está constituida por más materiales que son plásticos, te fijas, de desecho más inmediato. Sin embargo, en un nivel socioeconómico mayor, la gente tiende a ir a la feria, no consume productos envasados y ahí se genera un nivel de desecho distinto. Más basura biodegradable, que la puedo transformar en compost, que en términos ambientales es mucho más amigable, ¿no? Y a propósito también de estos datos, dentro de las causas, esto me parece bien interesante, de por qué el resto de los ciudadanos no recicla. El 40% dijo porque no hay dónde reciclar y el 23% por falta de costumbre. No obstante, los productos que más se reutilizan son los envases plásticos, 76%, y de vidrio, 73%. Pero me interesa el tema de por qué los ciudadanos no reciclan. ¿Es efectivamente porque no hay dónde reciclar y porque hay también un tema cultural en términos de que no hay costumbre de hacerlo? Sí, yo creo que están los dos extremos, ¿no? Facilitarle al ciudadano la posibilidad de poder reciclar cerca de su domicilio, cerca de su trabajo. Hay muchas empresas, inclusive en la misma universidad nuestra, el reciclaje está muy marcado, y hay sitios, puntos limpios, un esquema de reciclaje bastante depurado, pero hay zonas en la capital donde uno dice, bueno, ¿dónde voy a un supermercado donde tengo puntos para poder reciclar? No hay, tengo que andar trayendo las cosas en el auto para cuando pase por algún supermercado que sí tenga un punto limpio, ¿te fijas? Entonces no está demasiado distribuido y por lo mismo, no está demasiado centralizado tampoco el tema de reciclar de esa forma. ¿Y de qué manera se enfrenta este hecho, digamos, considerando los efectos que puede tener en el ambiente? Sí, con una política integral. Tiene que ser una política que no solo aborde las bolsas reciclables, como estamos viendo ahora, las bolsas plásticas y los otros materiales, sino también desde el punto de vista del Ministerio de Educación. Es cierto, hay un esfuerzo importante que se ha realizado, pero ¿por qué no se conecta con el tema de la contaminación en los océanos? ¿Por qué no se conecta con lo que podemos aportar las universidades a ese respecto, ¿no? Las últimas investigaciones, los materiales biodegradables. ¿Por qué no se conecta todo y se arma un plan macro? Y por supuesto que ojalá trascienda a todos los gobiernos, ¿no? Porque no podemos pensar tampoco que es un plan que dura 4 años y después borrón y cuenta nueva. Retrocedemos. Tiene que ser un compromiso serio, de largo plazo, y que incluya a todas las entidades correspondientes. ¿Y este tema se toca en las escuelas, en los colegios, posteriormente en las universidades? Sí, es un tema que se viene tocando en las universidades, sobre todo es un tema del día a día. Hay mucha preocupación sobre qué hacer con los residuos. Mis alumnos me preguntan, ¿qué es mejor, profe? ¿Llevo la taza y la lavo o uso un vaso de papel? Y en algunos casos, digamos, a veces usar la taza y lavarla no es tan bueno como usar el vaso de papel. Entonces se quedan con, ¿pero por qué? Si parece ser más natural, ¿no? O en términos de una bolsa de cartón o una bolsa de papel respecto a una bolsa plástica. Hay que evaluar, hay que medir. Y como ingenieros nosotros tenemos la obligación y tenemos las herramientas para hacerlo. Quisiera ir al tema de la contingencia, que el tema de las bolsas plásticas. Durante el gobierno de la presidenta Bachelet se prohibió el uso de bolsas plásticas en el comercio en zonas costeras. ¿Fue este un avance? Ciertamente fue un avance. Ahora, nosotros estamos acostumbrados a medir los avances. Entonces me gustaría que me dijeran a mí, ok, fue un avance concretamente porque se redujo en tantas toneladas la cantidad de bolsas plásticas generadas por ejemplo, la industria de supermercados, el retail, en las costas del país. Pero esos datos son difíciles de obtener. Cuando uno va al hecho y mira las costas nuestras, yo soy buzo también, entonces puedo ver a veces que hay en el fondo, en la costa, botellas plásticas y otros materiales en general duros, que no sé en realidad si es algo que viene de las islas de plástico que están en el océano y que se la llevó la marea hacia la costa, o es producto de un flujo de masa que viene justamente de una disposición inadecuada o vertederos ilegales. Entonces por ahí falta todavía tener claridad para tener seguridad si la iniciativa tiene un impacto real o en realidad no tiene un impacto significativo. En ese contexto, el gobierno actual anunció a fines de abril que prohibiría por ley en todo el país la utilización de bolsas plásticas en el comercio y presentó una indicación con ese propósito. Esta indicación ya fue aprobada en la Comisión de Medio Ambiente del Senado. Todavía falta porque tiene que ser vista tanto por la Sala del Senado como de la Cámara de Diputados y posteriormente, si es que hay diferencias, podría terminar incluso en una comisión mixta. ¿Usted cómo evalúa ese avance legislativo y si esta medida de prohibir las bolsas plásticas en todo el país es un avance en términos de cuidar el ambiente? Okay. Primero que nada, en el gobierno anterior ya estuvimos contribuyendo en este proyecto, ¿no?
Quedamos muy contentos porque trabajando ya hace varios años en lo que son materiales biodegradables nos permitía establecer una alternativa de transición a la reducción de polímeros sintéticos en el ambiente. Y eso era bastante interesante, ¿no? Quedó un proyecto bien bonito, estábamos conformes. Se produjo el cambio de gobierno y la sorpresa fue que estos materiales biodegradables no estaban considerados en el proyecto de ley. Entonces sería importante que se incluyeran, por supuesto, porque es una alternativa real, una alternativa que va a evitar mucho de la contingencia y externalidades negativas que pudieran tener el uso de otros materiales sin una evaluación previa. Ahora, respecto a la otra pregunta, perdón, sí, el proyecto de ley en sí reduce la cantidad de bolsas plásticas o materiales de polímeros sintéticos. Eso es una iniciativa muy potente y una señal muy potente. Ahora, ¿por qué no la extendemos también a las otras industrias, digamos, envases y embalajes, a importaciones, exportaciones y otro tipo de materiales, los plásticos duros que nos han tocado todavía la iniciativa? Ese foco inmediatista es el que más bien me preocupa. ¿Te fijas? ¿Por qué no hacer algo un poquito más integral, un poquito más holístico? Ustedes han planteado este tema de hacerlo mucho más amplio, abarcar otro tipo de sectores también. ¿Se lo han planteado al gobierno? ¿Han tenido la posibilidad de planteárselo al gobierno? En el gobierno anterior tuvimos la posibilidad de aportar en el ámbito particular donde me manejo y donde se maneja, por supuesto, el DICTUC, en términos de lo que son materiales biodegradables y justamente lo que es bolsas biodegradables para hacer en concreto. El término más holístico es algo que sí se conversa transversalmente. A nosotros nos llamó la atención que no se nos llamara, ¿no? No se nos pidiera ayuda, así como a las otras universidades, por supuesto, para poder abordar este tema de una manera más integral. El anuncio del gobierno, ¿en qué contexto, en cifras, se produce? Porque yo estuve mirando algunas cifras y me llamaron la atención. Se hablaba de 3.400 millones de bolsas plásticas al año, 200 por persona. ¿Ese es el nivel en que normalmente los chilenos estamos botando principalmente nuestra basura a través de las bolsas plásticas que nos deja el comercio? Sí, exactamente. Nosotros tenemos el hábito de usar las bolsas de supermercado, las bolsas de retail, las bolsas de la feria. Las usamos. Hoy día, de hecho, me traje mi almuerzo, digamos, en una bolsa plástica que estoy reutilizando muchas veces, ¿te fijas? Pero ciertamente, ¿qué es lo que se hace después con ese tipo de materiales? Cuando uno da una cifra tan alta como esa, te deja la duda, te deja la inquietud, chuta, y todas esas bolsas van a quedar en el ambiente. Y la verdad que si tú lo miras, en realidad quedan en la basura. Y la basura se la lleva al camión de recolector, que pasa después por la estación de transferencia y que pasa finalmente a la disposición en el relleno sanitario. Nosotros tenemos una disposición muy alta de residuos en Chile, que es uno de los grandes logros de Latinoamérica, te fijas, en términos de gestión de residuos. Entonces la mayoría de esas bolsas van a ir al relleno sanitario. ¿Cuál es el problema ambiental que se genera con eso, ¿no? El problema es cuando la bolsa queda en un lugar que no es apropiado, que queda en el ambiente, que se vuela, que llega al océano. Ese es el punto en particular. Por eso el mensaje es, veámoslo de una manera más holística, más integral y generemos opciones de transición, opciones de materiales que hay muchos materiales biodegradables que provienen de biomasa inclusive, que tienen una gracia adicional muy particular. Es decir, no sé si entiendo bien. El tema de las bolsas es un tema obviamente complejo que al retirarla va a generar un beneficio en el cuidado del ambiente. Pero por eso le planteo, no sé si entendí bien. ¿Usted considera que el tema de fondo no es tanto la bolsa, sino dónde se recicla la bolsa, dónde termina la bolsa en último término, ¿no? Ciertamente. Una bolsa que se genera en una extrusora que va a un supermercado, que después llega al consumidor, que finalmente el consumidor la usa varias veces y finalmente echa basura en ella, que se la lleva al camión y la deja en el relleno sanitario, está dentro de lo que es las opciones de gestión de residuos que estableció el propio gobierno, digamos, como una opción de manejo responsable y con cuidado con el medio ambiente. El tema es cuando la gente va a la playa, por ejemplo, y deja la bolsa con basura enterrada en la arena y cree que ahí desapareció la basura. Ese es el problema, un problema cultural, es un problema que viene desde abajo, ¿te fijas? Y por supuesto uno dice, ok, me llevo la basura de la playa y camino varios kilómetros y no tengo dónde echarla. Tengo que andar 2 días con la bolsa en el auto. Ese es otro problema, digamos, que no es culpa del que quiere disponerla adecuadamente, sino que no encuentra un punto limpio, no encuentra un lugar donde deshacerse adecuadamente de la basura. Por eso el tema es integral. A propósito de lo que usted plantea, una vez que la ley se convierta en ley, se publique en el diario oficial, va a haber un plazo de 1 año para que entre a regir. ¿Es suficiente ese plazo como para generar un cambio tan importante como el que estamos conversando, especialmente en los hábitos de la población? Es un plazo muy breve en términos de hábitos de la población. En términos de los cambios que se producen en sectores industriales
potentes, también podría ser insuficiente, ¿no? Eso hay que estudiarlo con cuidado. Tenemos ejemplos internacionales donde las reconversiones han sido generalmente graduales y bien estudiadas, y esos ejemplos tenemos que aprovecharlos para hacer un cambio racional. Pensemos en el mensaje más cotidiano para la gente que usa, por ejemplo, las bolsas plásticas para echar la basura, que es lo principal, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las alternativas menos dañinas para el ambiente que le quedan a esas personas? ¿Cuál es el problema que tenemos con esa pregunta? Es que necesitamos a alguien o a una entidad que nos diga, esta es la opción adecuada. Porque como consumidores no tenemos acceso, no podemos diferenciar una bolsa que es biodegradable de otra que no lo es. Pero si una bolsa tiene un certificado serio, te fijas, le da confianza al consumidor que esta es una opción ambientalmente más adecuada. Si nos enfrentamos a una bolsa de papel, por ejemplo, ya que estamos en el tema de las bolsas, y esa bolsa de papel no trae una certificación, sino que trae mucha propaganda de que es muy buena con el ambiente, pero no trae una certificación, tampoco me queda la duda. ¿Quién se hace responsable de esa afirmación finalmente? De que es un material que es adecuado, que no se produjo en China, que no que tiene una huella de carbono gigante, te fijas que usa tintes que seguramente pueden tener metales pesados. ¿Quién se hace cargo de eso? Entonces eso es lo que nos hace falta, alguien que se haga responsable y que nos diga, que nos certifique, esta es la opción ciudadano, tómela. Y si usted quiere bajar la cantidad de plástico en el ambiente, fantástico, eso es lo que tenemos que hacer todos. Menos polímeros sintéticos en el ambiente seguramente van a ser un futuro mejor para todos. ¿Y quién debería ser el responsable de entregar esa información a las personas? Bueno, finalmente las entidades involucradas. Aquí tenemos el Ministerio de Medio Ambiente que se está haciendo cargo con un proyecto de ley y una iniciativa muy potente, muy interesante, muy valiosa también. ¿Por qué no enriquecerla más? ¿Por qué no dejarla muy bien calibrada en base a las experiencias internacionales? Normas de referencia tenemos por todos lados. Yo creo que podemos hacer algo muy bueno, muy potente en una muy buena dirección que está tomando el gobierno ahora. ¿Pero eso no está incluido en la ley? No, las bolsas biodegradables en la segunda iteración, digamos, de este gobierno no están consideradas como una opción válida. ¿Me fijan? Y tienen que eliminarse también. ¿Y usted está en desacuerdo con eso? Sí, hay varios puntos de desacuerdo. Los materiales biodegradables son materiales que se definen como aquellos que son degradados por acción biológica en un corto periodo de tiempo. En un corto periodo de tiempo hay acuerdo internacional que son un par de años, ¿no? De modo que cumplan una funcionalidad y después se reincorporen al ambiente. A este ciclo virtuoso, te fijas, de reciclaje propio del planeta. Si no es así, no pueden considerarse como biodegradables y tienen que ir al otro track. Entonces el tema no es de qué está compuesta la bolsa, sino de su capacidad de biodegradación que tiene y cómo se puede medir. El tema de los polímeros sintéticos es un caso particular. El tiempo de degradación es muy extensa, 200, 400 años inclusive, pero hay materiales que se derivan del almidón, que se derivan de azúcares, te fijas, un pool de opciones de materiales biodegradables que se pueden usar para hacer bolsas y no solamente bolsas, para choques de autos, empaques. Ok, podemos discutir mucho sobre el costo y la tecnología, pero ¿queremos hacernos cargo seriamente de este problema o en realidad es una solución parche? La industria del plástico ya ha expresado su cuestionamiento frente a esta medida. ¿Se ha dimensionado los efectos o el impacto que va a tener sobre esa industria la decisión del gobierno? Ciertamente va a impactar una industria que es muy extensa en el país. Sobre todo uno piensa en muchas familias, por supuesto, que pueden quedar o verse perjudicadas si eso se produce, pero también hay que dar un mensaje claro, ¿no? Démosle el tiempo suficiente para que la industria se reconvierta y que empiece a utilizar materiales que son biobasados, materiales que son biodegradables, que pueden ser una alternativa también para no solamente las bolsas, sino para un sinnúmero de otros materiales plásticos. Finalmente vivimos en un mundo de plástico. ¿Y qué plazo sería el adecuado según usted como para que esas empresas o esa área en general pudiera hacer este cambio desde el punto de vista de su labor permanente y desde el punto de vista tecnológico para no producir el daño que está produciendo con la bolsa actualmente? Sí, no me atrevería a decir un tiempo, un plazo. Sí me atrevería a decir que en un mundo muy globalizado como lo que estamos ahora es muy sencillo, muy fácil ir y viajar y de alguna manera empaparse rápidamente de las nuevas tecnologías que existen en términos de biomateriales, materiales biopoliméricos, materiales derivados de biomasa, o sea, que tienen una huella de carbono muy baja en su fabricación, y de materiales biodegradables. Y por ahí deberíamos concentrarnos. César Sáez, experto en biocombustibles de la Universidad Católica, muchísimas gracias por habernos acompañado en EMOL TV. Muchas gracias por la invitación. Y los dejamos con todas las novedades de Chile y el mundo en emol.com.